Compasión en Acción, un refugio de amor. Ofrecemos tratamiento y servicios de apoyo para la recuperación de alcohol, droga, juego compulsivo u otras adicciones, al igual que para la familia codependiente. Reuniones viernes a las 8 de la noche. Para más información, comuníquese al 786-942-9836. 786-942-9836. Atrévete a ser libre. Buenas noches, mi nombre es María Elena Anderson y junto con mi esposo Roberto dirigimos el Ministerio Compasión en Acción, un programa de ayuda para la recuperación de adicciones y codependencias. Damos gracias a Dios por la oportunidad que esta radio Firmes y Adelante nos brinda de compartir con ustedes testimonios e información acerca de la problemática de las adicciones de alcohol, droga o juego compulsivo y del proceso de la recuperación. Estaremos con ustedes cada sábado de 10 a 11 de la noche. En esta noche vamos a hablar acerca del tema del juego compulsivo o de la adicción al juego. A diferencia del alcohol o drogas, la adicción al juego se considera como una adicción escondida porque no hay muchas señales visibles. Y como toda adicción es progresiva y nos afecta negativamente en todas las áreas de la vida. Le queremos presentar esta noche a través del testimonio de una pareja que nos acompaña un mensaje de esperanza. Esperanza para una recuperación total. Así les presento a Julio y Patricia. Bienvenidos. Muchas gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Ellos estarán trayéndonos parte de su testimonio y de su proceso en este camino hacia la sanidad. Quiero primero decirles, este problema del juego está plagando a las personas mayores también en estos tiempos más que nunca y a las mujeres. Cuando hablamos de juego, hablamos de casinos, video póker, maquinitas, banca, juegos de internet y otros. También hay unos datos acá acerca del Consejo de Jugadores Compulsivos de la Florida, que ellos dicen que ellos muestran que casi 30% de los que llaman a su línea telefónica de ayuda reportan haber cometido algún crimen debido al juego. Crimen como robo, fraude, falsificación de cheques y otros. También dicen que entre los que sufren de adicciones al juego, la proporción de crimen es tan alto como el 50-67%, sin contar también las estadísticas de divorcios, abuso y también tristemente suicidio. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta preciosa pareja que nos acompaña esta noche, Julio y Patricia. Quiero preguntarles cómo llegaron a Compasión en Acción. Bueno, María Elena, gracias por tenernos aquí esta noche, Roberto. Nosotros vivíamos en Santo Domingo. Y la situación de mi esposo se tornó ya insostenible en cuanto al juego. En el caso de él era a bancas de apuestas de deportes. Y en nuestro país es algo muy normal y no, como dices, era casi invisible porque casi todo el mundo lo hacía a la clara, ¿no? En el caso de él, como algunas otras personas, se convirtió en una adicción y poco a poco en años nos fuimos dando cuenta de que ya era una enfermedad. Cambiamos de país, él vino para acá, para Miami, creyendo que con eso iba a mejorar. Sin embargo, en el tiempo volvió a caer en lo mismo, no había recibido la ayuda adecuada. Vimos un letrero que está en varios lugares de la ciudad que dice 188 Admitted, when gambling becomes a problem. Sí. Y ya, yo vi el teléfono, lo guardé. Pero ya como estaba cansada de ser su muletilla siempre como codependiente, ¿no? Ayudando en todo, creyendo que estaba ayudando. Sin embargo, no ayudaba de la manera correcta. Entonces, eso fue uno de los primeros pasos que cambió nuestra situación cuando yo le dejé a él tomar la decisión. O sea, él fue el que llamó. Le di el teléfono. Yo llamé, pero no, llamé al principio, pero no... Hablé y dije la verdad, pero al final le dije, sí hablan español, porque no decía, no, hablan inglés, siempre una excusa para no dar el paso. Digo yo, no, sí hablan español. Ya Julio habla inglés, ya eso sí. era antes. Entonces, sí se comunicó también y nos dieron varios programas. Al que íbamos a ir, por a causa dieron de, varias opciones. Varias opciones.
El que íbamos a ir, casualmente no se pudo. Bueno, entendemos ya que es cosa de Dios, porque entonces dijimos, bueno, no vamos a ir a este, pero vamos al que es mañana, que era en otro lugar, y era Compassion in Action, Compasión en Acción. Para la gloria de Dios, ya tenemos 5 años. Gloria a Dios. Y precisamente acaban de cumplir 5 años, ¿verdad? Hace 2 días. Y así mismo, pues Dios fue dando las cosas, llegamos al programa y en el camino pues hemos sido transformados, ¿no? Gloria Primero a Dios. él en su adicción, yo en mi codependencia, que también estaba enferma, porque muchas personas no saben lo que es la codependencia, como yo cuando llegué al programa, que entendía, cuando decían codependiente, miraba para atrás, como no es conmigo eso. Pero sí entendí que tenía una enfermedad yo también, porque mi adicción era a él. A su problema. A su problema, a querer controlarlo, a querer salvarlo, a querer ayudarlo, pero no dejaba que él enfrentara sus consecuencias de lo que estaba haciendo. Y poco a poco todavía seguimos aprendiendo, seguimos nutriéndonos mucho de los testimonios nuevos, de las personas que llegan buscando ayuda y nos recuerda de dónde nosotros salimos. Vamos a tener un programa más adelante acerca específicamente todo el tiempo de la codependencia. Ahí vamos a aprender bastante, pero qué bueno que pudiste tocar un poquito ese tema. Y Julio, ¿cómo estaban cuando llegaron? Así brevemente, por arribita, ¿cómo se encontraba la vida de usted, la situación de usted? Bueno, ya mi esposa se iba a devolver para Santo Domingo porque ella me mandó un dinero creyendo que yo estaba bien, yo estaba trabajando, y el dinero yo lo jugué por mandándolo por envío, jugando por teléfono. ¿Y el dinero era para comprar carro, para encaminarse, para empezar? Encaminarse en una casa, alquilar, pero yo lo jugué y entonces ya tenía mucha presión. Y a los 2 días que ella estaba aquí, que estaba esperando, que vino. ¿Ella se enteró cuando llegó? Cuando llegó. Y Wow. me dio el Tremenda bienvenida. Tremenda. que se iba y me puso esa condición. O busca ayuda o yo me devuelvo. ¿Y qué pensaste tú cuando ella te dijo, o busca ayuda o yo me devuelvo? Bueno, como todo adicto, estaba tratando de manipular. Estaba tratando de manipular, llorando, tratando de buscar excusas para a la vez tratar de lograr mi objetivo, que era convencerla de que se quedara con la niña y manipularla. Y al principio fui al grupo, como dicen, casi obligado porque ella me estaba presionando. Pero todo cambió cuando llegué. ¿Cómo fue que se introdujo el juego en tu vida, Julio? Bueno, fue algo... Yo jugaba pelota profesional. Yo en la pelota profesional estaba firmado con una organización de Grandes Ligas y me lesioné y comencé a... Eso en el país de Santo Domingo, eso está en todas las esquinas. Entonces, como yo estuve... Las apuestas de deporte. Como yo estuve dentro de eso, viví el Sprint Trainer, estuve en todo eso. Yo dentro de mí pensaba que yo podía manejar eso porque yo lo conocía muy bien. Y fui conversando así, poco a poco, y eso fue creciendo. Entre más volumen manejaba, me iba creciendo, y era algo ya dentro de mí que no tenía control. No podías ya parar. ¿Qué te impulsaba entonces a seguir jugando y seguir apostando? Eso, ¿te encontrabas jugando más y más, dices tú? Claro, eso con los años fue apretando. Al principio fue cosa, pero ya llegó un punto de que no se acababa un juego y yo estaba apostando otro. O sea, era algo... Siempre con el pensamiento, voy a ganar, esta la voy a ganar. No, pero es que no era el asunto, porque yo ganaba. El asunto ya no era ganar, el asunto era apostar. Yo podía tener una noche ganándome todo el dinero del mundo y yo seguía porque el asunto era estar en la tómbola de jugar. No era en sí la emoción esa la emoción, la emoción de apostar, de esperar, todo ese proceso, de definirse por minutos. Eso era más, no era tanto el dinero. Yo no jugaba por dinero, yo jugaba más por jugar. Y eso ya no estaba fuera de control. Wow. ¿Cuándo crees que el juego se volvió un problema para ti? O sea, ¿cuándo te diste cuenta? Wow. Es que tomó mucho tiempo, ¿no? Claro, tomó muchos años, tomó varios años porque
yo manipulaba muchas cosas y entonces podía, o sea, ya cuando uno está tan metido, uno tapa un hoyo con otro hoyo. Entonces, yo cogía dinero aquí, pagaba aquí, pero cogía aquí. Entonces ya yo no lo veía como un problema. Yo tenía como, porque yo, vamos a suponer, me ganaba, pagaba lo que debía y cogía otro, pero yo iba a volver a perder porque yo iba a seguir jugando. Eso no, por más que tú juegues, vas a perder. O sea, por más que ganes, vas a perder porque tú vas a seguir jugando. Entonces, ¿Y pasó algo en tu vida que tú dijiste, wow, yo tengo un problema? Llegó el punto ese donde empezaste a pensar, quizás yo sí tengo un problema. Bueno, yo tuve un programa allá en Santo Domingo y me ayudaron a algo, pero Estuviste internado, ¿verdad? Internado, duró un mes internado. Ahí me hablaron un poco de Dios, me hablaron pero cuando salí, volví, ¿sabes? Eso estaba en el ambiente, era cosa. Estaba en ti. Estaba en ti, estaba en la gente que me rodeaba, que eran personas, o sea, había muchos caminos por donde yo pasaba que o sea, me recordaba muchas cosas. Entonces nos estabas contando que jugabas con dinero que necesitabas para tus gastos diarios. Yo jugaba cualquier dinero, no era gasto. Tuyo el que no era tuyo. Yo no respetaba, yo empeñé 2 vehículos, wow. 2 vehículos de mi familia, uno de mi papá y uno mío. Yo vaciaba las cuentas de banco mía, firmaba un cheque de mi papá, cambiaba, o sea, yo hacía todo para conseguir, o sea, para poder seguir jugando. Para poder seguir jugando. Y entonces jugando. le mentías a tu familia, a tus amigos. Lo manipulaba. Te creías tus propias mentiras también. Sí, ya llegó un punto que yo la creía. ¿Sentías presión financiera entonces debido al juego, verdad? ¿Mentías sobre las deudas y problemas económicos causados por el juego? Tenía tanto dominio sobre la mentira que en una ocasión le dije a mi papá que quería comprar un carro para venderlo porque lo estaban vendiendo en buen precio y mi papá era una persona que podía. Y le vendí tanto la idea que él me dio el dinero. El dinero lo gasté y el carro él nunca lo vio, nunca me preguntó porque lo convencí tanto de que, ¿sabes? Que él no, ¿sabes? Era lo que le digo es que uno es una película. Uno todos los días es una cosa nueva y uno lo que está esperando la hora que comiencen los juegos. O sea, entonces, dices ahora, uno lo que esperaba es en la hora que comiencen los juegos. Entonces, ponías a un lado las actividades de la familia a veces y la vida familiar, las relaciones por... Claro. En una ocasión, por más que me duela, yo tenía la hija mía interna con mi esposa chiquita y yo estaba bregando con asuntos de pelota también, que todavía estaba bregando con peloteros. Y fui a San Pedro y estaba bregando con eso, pero a la vez estaba jugando y mi hija estaba en la clínica. Yo estaba fuera de control. No estaba los sentimientos míos, no. Donde tenías que estar. ¿Qué nos puedes decir de eso, tú, Patricia, de esa parte que tú viviste también y fuiste afectada? Sí, claro. En ese entonces todavía no entendíamos la gravedad del asunto, ni dónde, o sea, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Ya... Cuando se le cerraron los caminos, que es lo que tanto hemos aprendido también. Muchas veces, como codependientes, queremos proteger tanto al dependiente, al adicto, ¿no? Que no lo contamos. Ayudarlo, entre comillas, y lo que hacemos es desayudar, porque entonces al principio, cuando se vio el problema mayor, entonces todo el mundo callado, no se lo digan a nadie. Entonces, ese tipo de error... Entonces hacía que donde él fuera a tocar una puerta para pedir dinero, se lo dieran. Claro. Entonces de repente un grupo... Le facilitaba a él. Le facilitaba moverse. Pidiendo. Entonces a medida que fuimos viendo la situación, entonces ya entendimos, no, ok, enough. O sea, hay que decir a la gente, no le den dinero, no le faciliten, todo va a ser no. Entonces ahí empezaron a cerrarse los caminos. Entonces yo entiendo que cuando él descubre la gravedad del asunto, es cuando ya se ve acorralado. O sea, empiezan los acreedores a cobrar y él ya no tiene de dónde buscar. Yo creo que fue una de las primeras formas en que él ya se da cuenta. Obviamente van donde el papá, van donde mí. Me debe, ¿por qué debes tanto? ¿Qué está pasando? Entonces ahí se busca ayuda de psicólogo
Y el psicólogo entonces es la primera persona que nos hace entender a todos Hacer diagnóstico. que este tipo de enfermedad es como un cáncer para una familia, porque te va acabando poco a poco, te va deteriorando, y es una persona que hasta que no sale de esa negación, hasta que no entiende que tiene un problema, hasta que no decide esa misma persona por sí misma cambiar, nadie lo va a cambiar. Wow. Entonces sí, se distanciaba la familia, como mencionó él, ¿verdad? La niña estaba hospitalizada, no estaba donde tenía que estar, etcétera. Traía todo este tipo de dolor, ¿verdad? La familia. Y qué bueno que, en paréntesis ahora, has podido recuperar todo el amor y todo el cariño y todo el tiempo perdido, porque Dios es así es su gracia, ¿verdad? Y con este tiempo que has estado en recuperación y bien, gracias al Señor, has podido, bueno, después vas a hablar un poquito de eso, si nos da el tiempo, recuperar tantas cosas. Pero entonces sufrías de estrés y problemas aún de salud, ¿verdad? Sí, claro. Ansiedad, comida, mucha comida. Soñaba mucho, no dormía bien, o sea, no tenía... Estás maquinando, soñando. ¿Cómo lo ibas a hacer? Todo, o sea, era algo de 7 días a la semana. Eso era un trabajo de 7 días a la semana, porque 24/7, ¿cómo dice en inglés? Sí, se trabajaba hasta que se acababa el último juego y se comenzaba cuando comenzaba el primer juego. Entonces eso no paraba, y eso era... Para ti era como un escape de la soledad, el aburrimiento, o para ti era otra cosa. Era algo que yo no entendía, porque yo disfrutaba a mi familia también. Pero era una enfermedad. Tú amabas a tu familia, pero era una enfermedad, no podías ser la persona que tú querías ser. No controlaba eso, estaba fuera de mi control. Solamente Dios me dio la fortaleza y las cosas que he podido cambiar, guiándome de los consejos en el grupo y diferentes cosas. Pero era un punto que yo solo no podía. Y ya llegaba un punto que ya, por más que yo quisiera dejarlo, a veces era muy difícil. ¿Y qué pasó que llegaste acá? Cuéntanos qué pasó en Santo Domingo, que terminaste aquí en Miami. Bueno, pues ya, primero fue cuando tuve interno, cuando salí, volví, di un golpe mucho más duro, después Una tuve recaída más dura, y llegó un punto ya cuando ya mi esposa dijo que no podía más. La última vez fue que yo le vacié la cuenta de nosotros, y ella llamaba al banco y yo decía, no, eso hay un problema ahí, y no hay, eso ya era un domingo, pues ya yo había vaciado la tarjeta, todo, y el lunes... O sea, ella hablando con el banco le decía no hay, y tú le decías no, están equivocados. Entonces ya ahí, cuando ella se fue, mi papá me soltó y dijo, yo no puedo más, no te puedo tener más aquí. Tú tienes 2 opciones, o te vas del país o estás solo. Y ya perdiste a tu esposa, que yo no sé si la puedes recuperar. Y yo le dije, bueno, por lo menos Dios me iluminó y me dijo, haz lo que te están diciendo. Y fui por lo menos en ese sentido obediente, y vine aquí a Miami. Duró 1 año solo. Mi esposa vino 6 meses, estábamos en separación, pero hablábamos por la niña y porque nos amábamos y queríamos estar juntos. Pero yo todavía estaba enfermo. Cuéntanos, Patricia, esa parte, ahora danos tú lo que estaba pasando en ti durante este tiempo que él tuvo que salir de allá. Sí, nosotros igual, o sea, mentalmente ya uno entendía que sí estábamos completamente separados. O sea, obviamente, como él dice, hablábamos por la niña, pero ya había tanto engaño, tanta desilusión, que ya nosotros, o sea, para mí ya mi vida era sin él, ¿no? O sea, contando que ojalá le fuera bien, pero no pensando en que las cosas iban a mejorar o a cambiar. Ya él estaba aquí, luego empezó a verse mejoría en el sentido de que ya había conseguido trabajo, se le veía un sacrificio que estaba poniendo de su parte. ¿Viste algunos pequeñitos cambios? Hubo cambios positivos, entonces él nos insistió para que viniéramos y conociéramos, a ver si me gustaba, con la mente siempre de él, o de que yo viniera con la niña ya a quedarme en algún momento. Entonces cuando vine lo vi bien, eran 6, 8 meses después tal vez. Entonces ahí estábamos tratando de sacar ya los papeles y todo para legalizar mi estatus aquí y yo poder venir con la niña. Y nada, la otra parte es lo que sabes, que cuando ya llegamos,
que fueron ya 10 meses, tal vez un año después. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la situación mejoró unos meses, pero Tuvo una recaída. tuvo otra recaída. Entonces ya ahí viene la parte de o buscas ayuda o la diferencia en este caso, busco la ayuda, pero ya en el programa en Compasión en Acción, que tiene una base cristiana. Entonces esa fue la diferencia para nosotros, que Dios pudiera ayudarlo a él y que él le entregara ese gran problema a Dios porque él solo no podía. Sí, ahora que mencionas eso, voy a aprovechar para decir un poquito acerca de eso. Compasión en Acción es un programa de recuperación completamente cristiano, basado en la fe, en principios bíblicos, y muchas personas cuando llegan allí tienen un acercamiento al Señor, reciben a Jesucristo como su Salvador. Julio es uno de estos casos, ¿verdad? Que empezó a buscar de Dios y eso ha sido lo que les ha ayudado a ustedes más que nada, ¿verdad? Primeramente el Señor. Si alguien está escuchando y tiene un problema de esto o adicción a otra cosa o cualquier otro problema, la primera recomendación es busca de Dios, ¿verdad? Sí. Entrega tu corazón al Señor y dile, Señor, yo no puedo arreglar mi vida, no puedo manejar mi vida, no soy feliz, no tengo lo que necesito, tú me lo puedes dar y perdonar mis pecados, limpiarme y ayudarme para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y eso es el paso que ellos tomaron cuando llegaron al programa también. Y déjame dar también el número de teléfono del programa, aprovechar un momentito y antes de continuar. Si usted quiere buscar ayuda, si sabe de alguien que necesita ayuda y quiere pasarle esta información, el número a llamar es 786-942-9836. 786-942-9836. Patricia, dile a los radio oyentes qué encontrarán las personas cuando llegan allí. Sí, claro. Nosotros, lo que encontramos nosotros y van a encontrar ellos es un lugar donde lo primero es que se sienta el amor de Dios, porque como mi esposo dijo al principio cuando fue, dijo, yo no puedo creer que haya un sitio en el que, o sea, uno contribuye lo que uno pueda, ¿no? O sea, no hay un cobro, no hay, si no tienes, no das, nadie te está forzando a nada. Y él decía, ¿cómo esta gente tienen este interés por gente que no conoce? ¿De dónde sale esto? Obviamente en aquel entonces su corazón no estaba lleno del Dios, ¿no? Y él no entendía. Pero yo misma no entendía mucho. Pero después en el camino, cuando fuimos entendiendo lo que hace Jesús en las personas, lo que el amor cuando viene de él, la diferencia, ¿no? Entendimos que lo que hay allí es todo guiado por él, ¿no? Y es la diferencia. O sea, es como que oír la voz de los compañeros. Cuando en mi caso yo escuché testimonio de otra esposa y yo decía, wow, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, de verdad, el testimonio de ella me ayudó a mí y así me han dicho a mí otras personas que han llegado con el mío. Así es. Aunque no sean incluso esposas, pueden ser madres de personas con adicción, de droga, alcohol. Me dice, yo llegué aquí como voluntaria, ese es otro caso, y te oí a ti hablar y dije, wow, pero a mí me pasa eso mismo. Y es lo bonito, porque no es que está no es nadie perfecto, nadie tiene la vara mágica, pero el Señor nos habla a través de los testimonios, a través de las otras personas, y nos ayuda a estar enfocados, ¿no? Y saber que con Él todo es posible. Amén, amén, amén. Y yo sé que Julio, ¿cómo llega una persona allí? O sea, cuando llega su mente, yo sé que está pensando, bueno, estoy aquí porque quiero salvar mi matrimonio. Muchas veces las personas llegan, ¿verdad?, para manipular, para complacer solamente. Y más o menos cuéntanos acerca de esos pensamientos, ¿cómo eran? ¿Qué estuvo pasando en tu mente? Como decía mi esposa, al principio uno dice, ¿qué es esto? Tú no escuchas ni la mitad de lo que hablan. Escuchas 1% muy poco. Sí. Pero te queda algo. Ya cuando viene la segunda vez Suficiente como para regresar. Claro, si usted tiene una esposa también como la mía, que también te ayuda a eso, porque también yo tengo una compañera que, o sea, la segunda vez también tuvo ahí. Porque la primera vez es algo como, ya fui, ya salí, escuché, puede ser que necesite ayuda. Pues ya no lo entiendes bien. No se entiende bien. Ya después cuando ya te insiste tu pareja o la otra la persona que te quiere ayudar y tú vas, la segunda vez ya tú comienzas a ver otras cosas. Ya tú comienzas a ver otras cosas y sinceramente eso es así. La primera vez,
Por eso yo digo, cuando en el grupo vienen personas por primera vez, cuando vienen la segunda vez, yo me alegro. Claro. Porque la segunda vez yo sé que ellos van a recibir más. Van a recibir sí, más. Ya están más receptibles. Sí. Porque es que cuando uno llega, uno abrirse no es fácil. Claro. No es fácil porque uno no se abre con nadie. Uno siempre... El adicto es muy cerrado. Sí. Y él tenso mundo tiene una negación. Tiene respuesta antes que le hagan la pregunta, ya tiene respuesta. Tiene una negación y entonces no creo... El todo es negativo. O sea, todo no es cierto. Entonces... La segunda vez ya uno comienza a ver otras cosas de otro punto de vista. Y nosotros nos reímos mucho con Julio allá porque, bueno, ellos continúan ayudándonos allá en el programa, Patricia y Julio, y son tremenda ayuda y podemos contar con ellos siempre. Y como decía Patricia, están allí para los que vienen nuevos. Qué importante es ver a otro que ha pasado el mismo camino, ¿verdad? Y están allí. Pero siempre nos reímos mucho porque Julio no hablaba en el grupo al principio. Él no hablaba en el grupo y ahora tenemos que Julio, vamos a darle oportunidad a los demás. Porque siempre, bueno, es tanto lo que Dios ha estado haciendo en la vida de ellos. Entonces, a ver, díganme, yo sé que esta es una pregunta muy amplia, pero ¿qué cambios hicieron para llegar al lugar de recuperación donde se encuentran hoy? Y ¿qué nos pueden decir de eso? Bueno, yo pienso que nosotros ha habido muchos cambios. Primero, yo como hombre entendí de que yo tenía un problema, de que yo tenía que soltar. Yo no andaba con dinero. Mi esposa manejaba todo lo que... ¿Decidiste no andar con dinero? La finanza. Como parte de la recuperación. Okay. Y ya solamente me daba lo necesario. Okay. Y fui llevando... Debe ser una decisión bastante fuerte para ti como hombre. Claro, como hombre, pero... Humildad. Sí. Tuve que afrontar el problema con humildad y a la vez trabajar eso. Fue algo difícil, pero yo tuve fe. O sea, me llevé de los consejos del grupo, de las cosas, más o menos, los pasos que yo tenía que dar. Y eso fueron cambiando, porque esto es un proceso. El adicto tiene que saber que tiene que vivir el día a día y no puede enfocarse de que yo estoy bien, ya tengo 5 años. No, yo tengo que vivir mi día a día. Mi forma de pensar es algo que vuelo el razonamiento, o sea, no salto el paso. Vas de la emoción a la acción. A la acción, no razono. Entonces, ese pensamiento mío, el primer pensamiento mío siempre es malo. O sea, tengo que analizarlo, estudiarlo, compartirlo, porque no es fácil. Uno, o sea, Dios es así. O sea, yo tengo una enfermedad que Dios me la tiene curada, me la tiene controlada, pero yo tengo que trabajar, porque recuerden que yo tuve una vida de que yo no sabía lo que era pagar cosas. No sabía cuál era el problema de enfermedad. Yo no tenía otra vida que no era el juego. Entonces, la vida que en verdad estaba ahí, yo no la vivía. La comencé a vivir después que yo vi. Y encontrarme que hay problemas diarios, que tenemos problemas de actitud, que tenemos problemas de personalidad. O sea, tu vida giraba solamente alrededor del juego. No estabas al tanto de lo que pasaba fuera de ahí. Cuando empezaste entonces en tu recuperación, comenzaste a ver, hay biles que pagar, ¿verdad? Hay problemas, hay situaciones, empezaste a enfrentarte con esas cosas y fue como una vida nueva, diferente para ti, ¿verdad? Sí. Pero fue como comenzar a caminar de nuevo. Fue algo, y le doy gracias a Dios por mi esposa, una compañera que ha estado conmigo en la buena y en la mala. Y Dios nos ha bendecido. Y aparte de, perdón que te interrumpa, y aparte de esta iniciativa de, no manejar dinero, ¿qué tiempo estuviste así sin manejar dinero? Bueno, tuve un largo tiempo, casi un año. Un ¿verdad? año. Ya llegaba un punto que le decía a la esposa, me acostumbré a andar sin dinero, y andaba con la licencia. Entonces, mi esposa era un poco estricta porque me daba lo justo. Tú vas a comer esto, y yo dije, espérate. Entonces llegaba un punto de que, pero fue algo que me... ¿Y qué otra iniciativa tuviste? ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Otro cambio en tu plan y en tu proceso? Hubieron muchos cambios. Tuve que controlar mucho mis impulsos, tratar de los pasos que yo iba a dar,
de hablarlo, porque era una persona impulsiva y a veces aburrida. Cambié todo lo que era el teléfono, o sea, me desconecté. Mi amigo era Muy mi importante. familia, mi esposa, y fue algo que... Las deudas que tenías porque esa es una de las, ¿verdad? De las cosas de la adicción al juego, arrastra muchas deudas y empezaste ¿qué plan? ¿Hiciste un plan para pagarlas? ¿Cómo fue? Si quieres, Patricia, para que descanse un poquito. Hicieron... Bueno, ¿O tú quieres mira, ok. en esa situación, por eso era que para mí era muy fácil volver a caer, porque mi papá siempre la pagaba. Volvía. Pero hubo algo que me dio muy fuerte. Yo soy el único varón, de mi papá son 3 hembras. Mi papá dejó de hablarme como por 4 meses. Y esa era mi deuda más grande. No pude hablar con mi papá. Porque él me hizo ver que él no estaba contento conmigo, que yo lo había perdido, que yo tenía que demostrarle otras cosas. Y él le dijo claro a mi esposa, tú te vas, a mi nieta, ni a ti te va a faltar nada, pero yo no quiero más de él. Y yo tuve que ganarme la confianza, volver de cero. Y ahora 5 años atrás, cuando viene aquí, yo me siento tan bien porque él se siente tan orgulloso. A todos sus amigos allá en Santo Domingo, a todo el mundo le habla de mí, de lo que yo soy, de donde yo vengo. Y ¿sabes? Y es otra persona. Él está orgulloso de su hijo. Yeah. Y eso, pero él en sí, él pagó las cosas. Él pagó las cosas. En ese caso no sufrí tanto, pero sí hubieron cosas porque hubieron amenazas a mi esposa de allá. Y entonces hubieron también, pero mi papá cargó con eso. En otras situaciones yo sé que es más difícil porque asumir, pero uno puede reorganizarse. Yo recuerdo que ustedes hicieron un plan de pagos y estuvieron un tiempo pagando algunas cosas, algunas deudas. Bueno, aquí... Yo me acuerdo más que ustedes. Sí. No, hubieron cosas aquí, como cosas Y de el apartamento, teléfono. el apartamento de nosotros allá lo vendimos. Entonces Sí. tuvimos que refinanciarlo, mejor dicho. Sí, financiando. Refinanciarlo y una parte también se usó para hubieron, pagar porque era bastante. Digo esto porque en cuestión de adicción al juego, esta es una área muy importante donde la persona tiene que buscar ayuda. En el programa nuestro tenemos un contador que es una persona profesional en finanzas, que él ofrece su tiempo gratis, la persona quiere, para ayudarlos a reorganizar sus finanzas y hacer un plan de pago, porque esto es importante. Una de las cosas que a veces hace a la persona recaer en el juego es las deudas, precisamente ¿verdad? Las deudas. Y es un área muy importante. En caso tuyo tuviste esa ayuda, pero sí también hubieron algunas cosas. Yo recuerdo que después de un año, por ahí fue que ustedes dijeron, ya tuvimos que pagar. No, claro, no, tuvimos, o sea, yo tenía deuda de teléfono aquí que tuve que reorganizarme y pagar el teléfono. Mi papá me ayudaba con el pago de la casa, pero yo tuve que comenzar a organizar todo lo que era mi vida. Y mi esposa me ayudó, el grupo me ayudó, en el sentido de que hicimos todavía lo hacemos. Después de 5 años, en una mascota anotamos lo que tenemos que pagar, lo que nos queda. Un presupuesto, que eso no teníamos nada de eso y nos fuimos organizando. Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar una alabanza y después regresamos con un poquito más acerca de la parte buena, ¿verdad? Donde estamos hoy y la ayuda que le podemos brindar a cualquiera que quiera buscar ayuda para salir de adicciones, y aún a la persona al familiar, ¿verdad? De estas personas, como decía Patricia, también ofrecemos la ayuda para el codependiente o la familia. Volvemos con ustedes. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios, más allá de mi alegría y
y también de mi dolor. Creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Más allá de mi alegría y también de mi dolor, creo en Dios. Más allá de mi alegría, como creo en el camino, en el hombre y su destino. Más allá de todo creo en Dios. Más allá de todo creo. Más allá de todo creo en Dios. Regresamos con ustedes, aquí el programa Compasión en Acción. Estamos informando, aprendiendo, escuchando lo lindo que es Dios y las cosas que Él hace en la vida de aquellos que le buscan y que son honestos en buscar una recuperación, mejorar su vida. Y estamos hablando con Julio y Patricia, personas que están en el camino de recuperación ya por 5 años de la problemática con el juego compulsivo, y Patricia, codependencia. Julio nos decía que algunos cambios tuvo que hacer él, por ejemplo, en este camino de recuperación, y él decidió, como decía ya último, antes del break que tuvimos, nos decía que él decidió no manejar dinero, decidió desconectarse del ciclo ese de las personas que cambiaste tu número de teléfono, ¿verdad? Decidiste también consultar tus decisiones, eso es muy importante porque no estás acostumbrado a hacer decisiones sabias y, como decías ahorita, brincabas de la emoción a la acción, no procesabas lo que impulsivamente, ¿verdad? Accionabas y no procesabas las cosas, no las pensabas. Aprendiste a consultar y hablar en el grupo, fuera del grupo, durante la semana también. Empezaste a practicar más la honestidad también, ¿verdad? En aún las cosas pequeñas. Qué importante es eso, ¿verdad? Patricia, ¿qué nos puede decir de eso? Qué importante es la honestidad en el proceso de la recuperación, ¿verdad? Yo creo que básico, porque el adicto, para recuperar la confianza es muy difícil, porque imagínense, van tratando, pero uno como codependiente no sabe si esta vez será verdad o no, o es lo mismo de antes. Sí. Entonces, es muy fácil para uno tener esos flashbacks, o sea, la mente te juega feo, porque entonces
Tú puedes tal vez querer creer, pero dices, uy, no soportaría otro engaño más. Entonces, prefiero dar por hecho de que me está engañando y no llevarme después el... Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, pero también sin la ayuda apropiada, hace daño. Porque entonces claro. yo me acuerdo que llegaba un momento que en el mismo grupo recibí ayuda de que me decían, él ha hecho cambios, está dando los pasos correctos. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir o sea, como forzando o presionando tanto? Ya hay que darle... Aprendí a confiar no tanto en él, sino en Dios. O sea, confiar de que la vida de él está en manos de Dios. Amén. Y siempre recuerdo un versículo que dice que buena obra que Dios empezó la va a perfeccionar. Amén. Y yo me agarré mucho de ese versículo, en el sentido de que lo bueno que Dios estaba haciendo en su vida iba para mejor. Y lo bueno que Dios está haciendo en mi vida iba para mejor. Entonces, lo que yo más he aprendido es a soltar y a no creer tanto, como dicen, no creer en el hombre o en sus imperfecciones, en sus errores, sino creer en que Dios lo cuida, Dios lo guarda. Y que no importa lo que yo haga, no importa si yo miro la cartera o miro el celular, no importa, porque lo que yo haga, diga o deje de hacer, no es lo que lo va a cambiar, ni es lo que va a prevenir o prohibir que le haga algo, sino lo dejo en manos de Dios. Entonces, está en manos de Dios, también Qué matrimonio importante en manos de entonces es Dios. la fe en Dios, ¿verdad? La confianza en Dios, esa entrega de saber que la vida de Él no es tuyo, Él es de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y tu vida, la vida de Él, tu matrimonio está en las manos de Dios y esa paz, esa tranquilidad. Es difícil pensar en una pareja que se recupere donde la pareja, el familiar, no busca ayuda también, ¿verdad? Claro. Porque es difícil porque uno se enferma también. Sí. Y me da siempre risa que en el grupo, bueno, parte de la temática, para los que no saben, es que se divide el grupo. Codependientes la primera hora para un lado, los dependientes para otra. Y siempre cuando dan el corte para la segunda hora, que es donde viene la charla y se juntan los dos grupos, los dependientes salen primero y los codependientes se quedan hablando. Entonces, creo que fuiste tú mismo, Julio, que dijo un día, lo que pasa, ¿por qué los codependientes no entienden que tienen que acabar de hablar? Bueno, porque el codependiente habla de él y del adicto. Sí, Porque, exactamente, el problema del codependiente es el adicto. Entonces, llegan a veces y ahí uno, a veces como facilitadora del grupo, yo me doy cuenta cuando un codependiente va mejorando, va recuperándose, porque ella empieza a hablar más de sí mismo. Sí, cuando tú te das cuenta, cuando ya está mejorando un codependiente familiar, cuando tú le preguntas, ¿y cómo estás? Y su respuesta es basada en ella o él mismo, ¿no? No dice, bueno, buenas noches, llegó a las 2 de la mañana. Exactamente. No, ¿tú cómo estás, verdad? Claro. O si le preguntamos, ¿qué cambios, qué cosas han pasado esta semana? Pues, si empieza a hablar de él mismo, ya nos damos cuenta que ya Va está mejorando. enfocándose, porque esa es la idea, uno de los primeros pasos de la recuperación de la familia, es que empieza a enfocarse en ellos mismos, ¿verdad? Claro. Estar más en contacto con lo que sienten, ¿verdad? Con lo que está pasando en su vida, ¿verdad? Y a empezar a hacer esos cambios que la persona, el familiar necesita hacer. Yo quería decirte algo, Mariana, en base a la pregunta que hiciste. No todo va a ser alegría. Recuerden que uno tiene una enfermedad que ya viene por muchos años y uno tiene que ir poco a poco cambiando muchas cosas. Una de las cosas que hay que cambiar, uno aprende a ser un mentiroso. Y aunque uno esté bien y quiera decir la verdad, las mentiras le salen. Entonces, quizás tú no estés haciendo nada malo y tú dices una mentira, porque era una costumbre que tú creaste un en ti. comportamiento aprendido que ya automático sale. Y eso no es fácil, porque eso requiere sacrificio y trabajo. Pues tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de accionar y siempre hacer ver o hacerte ver a ti mismo de que tú, diciendo la verdad, estás haciendo la cosa correcta. Porque como uno tenía que hablar mentira para vivir el día a día, entonces uno se acostumbró a eso. Entonces uno tiene que cambiar eso. Decir, yo voy por aquí, voy por esta área, por aquí que voy. No voy por esta área, voy por la otra, porque tenía que decir que estaba más lejos para poder. Entonces uno tiene que cambiar la forma de pensar y aprender a hablar con la verdad. Aprender a hablar con la verdad, sí. ¿Qué tan bueno, ya nos hablaste un poquitico de eso, pero ¿qué tan difícil fue para ti dejar ya entonces de chequearlo, verdad? Estar chequeando el teléfono. Bastante, porque es como él dice, así como para el adicto es una costumbre hablar mentiras,
para el codependiente es una costumbre de revisar y es como el high del codependiente. Para el adicto a la droga es la droga, para el adicto al juego es jugar. Perdón, para el codependiente es eso, ¿no? Tratar de controlar, revisar. La investigación. Y la investigación es el Sherlock Holmes. Y aparte de que lo peor es que yo creo que cuando uno descubre algo malo, o cree que descubre algo malo, porque como o sea, cuando uno está buscando cualquier mínima cosa, dice, oh, encontré. Entonces ya dice, dentro de lo malo hay algo bueno en el sentido, bueno o negativo, ¿no? En el sentido de que, encontré, esta vez no me va a engañar. Entonces es malísimo, porque es como que uno está buscando, pero uno en el fondo quería encontrar. Y entonces es súper dañino. Entonces ya... Decimos que en el adicto siempre está buscando una excusa para recaer, ¿verdad? Y el familiar siempre está buscando una excusa, realmente está buscando para crear el problema, para decirle yo sabía que era como las otras veces. Exactamente, ¿verdad? aunque sea mentira, porque como ya uno está buscando, y entonces viene otra inconscientemente. Entonces ahí viene la parte que hablamos mucho en el grupo y trabajamos mucho, de que como codependientes tenemos que soltar, porque entonces si nosotros estamos ahí pendiente, todo sigue igual, es como el círculo vicioso, es un círculo. Entonces, cuando uno como familiar se preocupa por el adicto, la primera cosa que nosotros nos decimos es, no puedes cambiar a esa persona, cambia tú. Yo tengo control de mí, pero yo no tengo control de otra persona ni de los hijos. Tenemos control. Entonces, yo sí puedo controlar mis reacciones, mis sentimientos, y el que yo cambie poco a poco, aunque sea, va a generar cambio en el adicto. Porque cuando el adicto vaya a encontrarse con el mismo punto A al punto B, y el punto B que soy yo esté diferente, él no va a saber qué hacer. Exacto. Entonces va a generar un cambio. Exacto. Sea malo, sea bueno, pero es cambio lo que queremos. Cambio genera cambio. Exacto. Como decimos así. El programa te motiva y te lleva en proceso de cambios necesarios para la recuperación. Y algo muy lindo es que comenzamos a conocernos. Porque el adicto no se conoce, vive en un mundo de fantasía, en un mundo irreal, y el codependiente no se conoce a sí mismo tampoco, porque vive también en el mundo solamente de tratar de resolver el problema, de enfocado solamente en el problema del otro, y no se conoce a sí mismo, y entonces no hay crecimiento personal, porque no sabes ni quién eres, ¿verdad? Y eso es una cosa, ¿verdad? Que uno crece en esto de la recuperación. El codependiente también tiende a pensar, como yo tendía a pensar, que la felicidad completa es cuando el adicto se recupere. Como que uno como codependiente no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema. El único problema del mundo es el adicto. Entonces, no es cierto. Todos tenemos nuestras cosas que trabajar, que mejorar. Y algo muy importante, hablando también de la adicción, es de lo que más deja el grupo. Como dice él, o sea, cuando uno tiene este tipo de problemas, tiene muchos defectos de carácter. Y el poder trabajarlo en el grupo, poder ver testimonio de otro y dice, wow, yo pasé por eso, no quiero volver ahí, recordar, trabajar ese tipo de defectos, porque como dice Julio, la vida no es perfecta. Entonces, el adicto tiende a buscar su objeto de adicción para escapar de la realidad. Cuando todo está bien, es fácil. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las cositas malas, entonces es muy fácil para ellos escaparse y volver a lo mismo. Entonces, eso ayuda a manejar ese tipo de problemática. Así es. La realidad es que uno solamente puede cambiar cuando... o sea, uno es el que puede tomar control de su vida. Y en esto hay que estar, como decías tú ahorita, Julia, hay que estar listo, hay que querer, hay que haber llegado al momento ese. ¿Qué pudieran decirle los dos, empezando con Julio, qué pudieran decir ahora mismo a las familias que están escuchando, que están sufriendo de este problema? Bueno, primero que hay un Dios, Amén. Que sí se puede. Segundo, que hay sitios como Compassion Action, que ayuda y que tiene la puerta abierta para recibirlo. Que solamente ir y ahí lo vamos a estar esperando porque yo voy a estar ahí. Y es solamente ir y ya de lo otro Dios se encarga. En sí nosotros fuimos y seguiremos yendo, pues yo pienso que Dios tiene un plan con eso. Dios tiene un plan y las personas pueden ir porque es un programa muy bonito. Uno aprende
a ver la vida de otro punto de vista, a conocer a Dios, a conocer otro mundo que uno no conoce. Y yo pienso que lo invito a que vayan, no se van a arrepentir. Y si el adicto no quiere ir y quiere ir la otra persona, la familia vaya, porque la cosa es que alguien empiece. Cuando alguien empiece, que dé el paso, Dios lo va a traer. Amén. Dios lo va a traer. Y yo pienso que lo primero es tener la iniciativa y inmediatamente la otra persona puede ir. El número de teléfono a llamar para ayuda es 786-942-9836. 786-942-9836. Estamos en el área de Miami Lakes. Estamos situados en el 5603 Northwest 159 calle. 5603 Northwest 159 calle. Y repito el número 786-942-9836. Llámenos y le vamos a ayudar. Esperamos que pueda también pasar la voz, ¿verdad? Y decir, a veces estamos en algún lugar y alguien viene y nos habla. Tengo un hijo, tengo mi esposo, mi hermano, etcétera. Y bueno, qué bueno que hay un lugar primeramente que da la gloria a Dios, que dice que solamente con Dios que se puede y que nos enseña. El programa Compasión Acción es basado en la fe, como hablábamos, pero también tiene ayuda profesional. Hay cosas prácticas que nos enseña para hacer un plan de acción y para tomar este camino de la recuperación y poder lograrlo. Patricia, dinos tú qué le puedes decir a las familias que están escuchando. Claro, y como decía Julio, les esperamos. Lo mejor que nos pasó en la vida fue haber llegado a este lugar. Nuestra vida cambió, conocimos a Dios más de cerca, conocimos su misericordia, conocemos cómo trabaja la gente que lo tiene a Él en su corazón, el amor real, ¿no? Que viene de esas personas, y gracias a Dios nosotros ya los tenemos, lo tenemos. Entonces les exhortamos, si tienen, como dices, algún familiar, alguna persona, pues que no duden en llamar y no se van a arrepentir. Nosotros, ahora para hablar rapidito así, estamos en una estabilidad. Le damos gracias a Dios por lo que tuvimos que pasar, jóvenes, muy jovencitos, porque ahora dentro de nuestra juventud, nuestro matrimonio, nuestra hija, o sea, vemos todo desde otra perspectiva. O sea, ya sabemos de lo que Dios es capaz de hacer, cómo puede cambiar tu vida cuando tú tienes las cosas en manos de Dios. Sabemos que Él está en control. Los retos de la vida que siempre van a ver de otra manera. Claro, y entonces, de verdad, si me preguntan si cambio lo que pasamos, no lo cambio, porque ese fue el camino que Dios nos hizo cruzar para tener la gloria de ese dolor y el gozo que hoy tenemos. Amén, amén. Entonces, eso... Y recuperar todo lo que han recuperado, como decía Julio, esa confianza de la familia, el cariño, el respeto. Claro. ¿Verdad? El orgullo, yo que viví mucho lo que era el que hablar mal de él, o qué tú haces con él, qué esperas para dejarlo. La vergüenza esa. Exacto, entonces como que me lancé al precipicio, venir para acá. Y lo que hicimos fue el y mejor ahora paso lo que te de hacen nuestra hablar vida. bien de él, ya te Claro. dicen, ya, basta, Claro, ¿verdad? porque todo lo malo se olvida, todo lo malo se olvida. Sí. Solamente se olvida el presente, lo que Dios está haciendo que vea, ya lo pasado se te olvida, tú eres un ser humano diferente, cuando tú estás en la vida, o sea, cuando tú estás con Dios, tu forma cambia, te ven diferente la gente, tú estás en otro punto de La gente dice, ¿qué tienen ellos? Yo lo quiero. Así es, así es. Y sé que también en una ocasión, Julio, tuviste la oportunidad de tener a toda tu familia alrededor de ti y pedirle perdón, ¿verdad? Sí. Fue algo muy bonito. Sí, fue algo muy bonito porque uno botar esa presión, decirle perdón a la persona que uno le hizo daño en aquel tiempo, a la persona que uno engañó. Es algo bonito, uno se siente libre y uno vuelve a nacer. Amén. Una de las cosas más bonitas que recuerdo en el proceso de recuperación, no sé si fue una playa, un parque que fuimos, algo súper sencillo, y Julio me dijo, increíble que yo no podía disfrutar esto antes con ustedes. O sea, las quiero, las amo, pero no podía disfrutar con ustedes de un momento tan sencillo de la vida. Exactamente. Y la niña, pues, obviamente recupera a su papá, yo recupero a mi esposo y él mismo también. Y yo también, ¿no? Ya la codependencia quedó atrás y cada día vamos trabajando y buscando mejorar.
Qué lindo, qué lindo. Y yo soy testiga de lo que Dios ha hecho en sus vidas y sigue obrando, y ustedes siguen ayudando a las personas, a otros que llegan. Vamos a terminar entonces en esta noche repitiéndoles que el programa Compasión en Acción, nuevamente les digo, es un programa que ya vamos a cumplir 9 años. 9 años de existencia, y por la gracia de Dios continuamos ayudando personas, a todo aquel que quiera venir. Es un programa en español. Como le decía, tratamos la parte clínica, la parte espiritual de la recuperación, y allí le esperamos. Repito el número, 786-942-9836. Dios les bendiga mucho, y volvemos con ustedes el próximo sábado a esta misma hora. Compasión en Acción, un refugio de amor. Ofrecemos tratamiento y servicios de apoyo para la recuperación de alcohol, droga, juego compulsivo u otras adicciones, al igual que para la familia codependiente. Reuniones viernes a las 8 de la noche. Para más información, comuníquese al 786-942-9836. 786-942-9836. Atrévete a ser libre.